Yo nunca creí en los flechazos de película. Hasta que ese timbre sonó en mi puerta y mi mundo se derrumbó en un instante. A los 32 años. En las calles asfixiantes de Málaga. Había enterrado mi secreto tan profundo que ni yo lo reconocía ya. Pero él lo desenterró con una sonrisa que olía a sal y a peligro. Y joder. Si supiera que esa entrega de Amazon iba a costarme la familia. El trabajo y el alma. Habría firmado el rechazo con mi propia sangre. El sol de Málaga caía a plomo sobre el balcón de mi apartamento en el centro. Ese julio del 2025 que parecía eterno. Pegajoso como el sudor que me resbalaba por la nuca mientras intentaba concentrarme en el informe del banco. Yo. Álvaro. Gerente de cuentas en una sucursal de CaixaBank en la Alameda principal. Vivía una vida que a ojos de cualquiera parecía envidiable, piso propio en el barrio de Soho. Con vistas al Muelle 1 y sus terrazas llenas de turistas bebiendo sangría, un coche decente. Un Audi A3 que me había costado 3 años de horas extra, y una novia. O mejor dicho, una ex que aún rondaba en las sombras de mis WhatsApps. Elena. La abogada de familia que todos decían que era la indicada. Pero la verdad era más sucia. Más cruda, Elena era mi escudo. Mi coartada para que mi madre no me mirara con esos ojos de decepción en las cenas familiares en Torremolinos. Donde mi padre, un ex marino de la Armada endurecido por el estrecho, repetía lo mismo cada domingo: un hombre de verdad construye una familia. No sueños de poeta. Yo no era poeta. Era un tipo normal. ¿De 32? Con el pelo castaño revuelto por el viento del levante y una barba de 3 días que me hacía parecer más duro de lo que era. Pero por dentro. Joder. Por dentro era un nudo de cables pelados. Chispeando cada vez que un hombre pasaba demasiado cerca en la playa de la Malagueta. Lo había sabido desde los 16. Cuando besé a mi mejor amigo en una noche de feria en el Cortijo de Torres y él me apartó como si quemara. Desde entonces. Lo había enterrado, no apps de citas. No bares en el Chinitas. Ni una sola mirada que delatara. Málaga es una ciudad que te abraza con su luz. Pero también te ahoga con sus chismes, en un barrio como el mío. Donde las vecinas cotillean desde los tendederos. Un secreto como el mío era una bomba de relojería. Ese día. El timbre sonó a las 3 de la tarde. Justo cuando el calor me tenía con la camisa pegada al pecho y un café frío en la mesa. Paquete para Álvaro Ruiz. Dijo la voz al otro lado del interfono. Grave. Con un acento andaluz puro. De esos que arrastran las eses como si el mar las hubiera pulido. Bajé las escaleras de 2 en 2. El corazón latiéndome por nada. O eso pensé. Hasta que abrí la puerta y allí estaba él, Héctor. Aunque aún no lo sabía. Alto. 1,80 y pico. Con el uniforme de Amazon ceñido a unos hombros anchos de quien ha cargado cajas bajo el sol todo el verano. Piel morena. Como la mía. Pero con un brillo de oliva que hablaba de horas en la playa de Pedregalejo, ojos verdes. Felinos. Que me clavaron sin piedad mientras extendía el paquete envuelto en plástico marrón. Firma aquí. Por favor. Murmuró. Y su mano rozó la mía al pasarme el stylus. Fue un segundo. Un roce de piel contra piel. Pero joder. Fue como si me hubieran inyectado fuego líquido. Levanté la vista y pillé su sonrisa, no la de cortesía. Sino esa curva leve en la comisura. Como si supiera algo que yo no. Gracias. Balbuceé. Firmando con letra temblorosa. Él no se movió. Se quedó allí. Apoyado en el marco de la puerta.
oliendo a colonia barata mezclada con el salitre del mar. ¿Vives solo aquí? Es un piso cojonudo. Con esa vista al puerto. Su voz era ronca. Íntima. Como si estuviéramos en un bar de la calle Larios y no en el rellano sucio de un edificio de los 70. Asentí, sintiendo el rubor subir por mi cuello. ¿Tú repartes mucho por aquí? Pregunta idiota. Lo sé. Pero era lo único que salía. El río. Un sonido bajo que vibró en mi pecho. Todos los días. Colega. Si necesitas algo más que un paquete, ya sabes dónde encontrarme. ¿Y se fue? Bajando las escaleras con esa mochila al hombro. Dejando un rastro de calor que me persiguió hasta el ascensor. Subí al piso con el paquete en las manos, un libro de poesía de Lorca que había pedido para fingir que leía algo profundo delante de Elena, y me dejé caer en el sofá. El corazón martilleando como un tambor de Semana Santa. ¿Qué coño acababa de pasar? Me repetí que era nada. Un flirteo inocente de un repartidor aburrido. Pero mi cuerpo no mentía, las palmas sudadas. El pulso acelerado. Esa erección traicionera que tuve que ignorar mientras abría el libro y fingía leer Romance sonámbulo. Málaga. Con su luz cegadora y sus sombras eternas. Siempre había sido mi jaula dorada, pero Héctor. Con esa mirada. Acababa de colar la llave por debajo de la puerta. Pasaron 2 días antes de que volviera a sonar el timbre. Esta vez. No era un paquete mío. Sino uno para la vecina del tercero. Esa señora gorda que siempre me pedía que firmara por ella. Bajé de nuevo. Y allí estaba él. Con otra caja. Pero los ojos fijos en mí como si esperara el encuentro. Otra vez tú. Dije. Intentando sonar casual. Destino. ¿No? Soy Héctor. Por cierto. Me tendió la mano. Y esta vez el apretón duró un segundo de más. Sus dedos callosos envolviendo los míos con una presión que decía más que palabras. Álvaro. Y sí. Parece que el destino se ha vuelto adicto a Amazon. Reímos. Y por primera vez en años. Sentí que mi risa era real. No esa mueca forzada en las reuniones familiares. Hablamos 5 minutos en el rellano, de la calor que nos freía vivos. De cómo Málaga se convertía en un horno en verano. De que él era de un pueblo cerca de Ronda. Pero había bajado a la costa por el curro. La vida en la capital es dura. Pero al menos hay mar. Dijo. Y sus ojos se detuvieron en mi boca un instante demasiado largo. Cuando se fue. Subí las escaleras con las piernas flojas. El cuerpo zumbando como un cable vivo. Esa noche. Solo en la cama. Con el ventilador girando perezoso sobre mí. Me masturbé pensando en él por primera vez. No en abstracto. No en un hombre cualquiera. Sino en Héctor, su nuca sudada. El hueco de su clavícula bajo la camisa azul. Esa forma en que su voz se enredaba en las vocales. Me corrí con un gemido ahogado. Y el placer vino mezclado con pánico. Porque sabía que acababa de abrir una grieta en la represa que había construido alrededor de mi vida. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Cada mañana. Al salir al trabajo. Escaneaba la calle desde el balcón. Esperando ver su furgoneta amarilla aparcada en la esquina de la Alameda de Colón. Pedí cosas absurdas en Amazon, un cargador que no necesitaba. Calcetines que ya tenía. Solo por la excusa de verlo. Y él venía.
Siempre con esa sonrisa que era mitad sol, mitad tormenta. Nuestras charlas se alargaban, y me contó de su ex. Una chica de Vélez Málaga que lo dejó por un torero. Yo mentí sobre Elena, diciendo que las cosas iban bien. Pero él lo pilló. Con esa intuición que tienen los que han roto moldes. No pareces feliz, Álvaro. ¿Sabes? La vida es demasiado corta para fingir. Sus palabras se clavaron como espinas. Porque eran verdad, yo fingía cada día. En el banco con mis clientes heteros que hablaban de fútbol y conquistas, en casa de mis padres. Donde mi hermana pequeña, Marta, me pinchaba con "¿Cuándo te casas?". Hermano, mientras mi madre servía el gazpacho con ojos de súplica. Una tarde de viernes. Después de una entrega de un libro de autoayuda que ni abrí. Lo invité a subir. Toma una cerveza fría. Hace un calor de cojones. Él dudó un segundo, mirando la furgoneta. Pero asintió. Vale. Pero solo una. Subimos. Y en el salón, con las cortinas corridas contra el sol, abrí dos mau del frigo y nos sentamos en el sofá. Las rodillas casi tocándose. Hablamos de todo y de nada, de la feria de agosto que se acercaba. De cómo el puerto era el corazón de Málaga. De que él soñaba con abrir un bar en la playa. Su presencia llenaba el espacio. Su olor a mar y a esfuerzo manual me mareaba. En un momento, al reír por una anécdota mía sobre un cliente idiota en el banco, su mano cayó sobre mi rodilla. No la apartó. Yo tampoco. El aire se espesó. Y cuando levanté la vista, sus ojos eran pozos verdes donde me ahogaba. Álvaro, murmuró. Y se inclinó. Nuestros labios se encontraron en un beso torpe. ¿Urgente? Como si hubiéramos esperado años para eso. Sabía a cerveza y a sal. Sus manos en mi nuca me quemaban. Y por primera vez, sentí que respiraba de verdad. Hicimos el amor allí mismo. En el sofá. Con la urgencia de quien teme que el mundo se acabe. Sus cuerpos sobre el mío eran un mapa de cicatrices y músculos. Su aliento en mi oído un mantra de joder. ¡Qué bien! Después, tendidos en el suelo con la ropa revuelta, fumamos un cigarro robado de mi cajón. Y él dijo, esto no es un error. ¿Verdad? Negué con la cabeza. Pero el pánico ya serpenteaba en mi vientre. Porque Málaga no perdona los secretos expuestos. Y yo acababa de invitar al lobo a mi cama. Las semanas siguientes fueron un torbellino de euforia y culpa. Como subirse a la noria de la feria de Málaga con los ojos vendados. Héctor y yo nos veíamos a escondidas, él terminaba su ruta a las 6. Y yo salía del banco con cualquier excusa, reunión con un cliente en el extrarradio. Para encontrarnos en su piso alquilado en El Palo. Ese barrio de pescadores donde el mar choca contra las rocas como un amante celoso. Su hogar era un caos acogedor, redes de pesca colgadas en las paredes. Pósters de toros en ronda y una cama deshecha que olía a él. Allí. Desnudos bajo el ventilador que gemía como un viejo marinero. Podíamos ser nosotros, yo. Álvaro. No el hijo perfecto ni el novio de mentiras, él. Héctor. El repartidor con tatuajes en el pecho que contaban historias de amores fallidos y sueños rotos. Me contaba todo, cómo había dejado el pueblo porque su padre, un ganadero de cabras, lo había pillado con un chico del instituto y lo había echado a patadas, gritando que era una vergüenza para la familia. Me dijo que mejor muerto que maricón.
recordaba Héctor. Con la voz quebrada. Mientras fumábamos en el balcón mirando las luces del faro del Palo. Yo lo abrazaba entonces, sintiendo su cuerpo tenso contra el mío. Y le susurraba tonterías sobre cómo Málaga era un refugio. Como aquí la gente era más abierta. Con sus bares LGTB en el centro y las manifestaciones del orgullo que pintaban las calles de arcoíris. Pero era mentira piadosa, Málaga. Bajo su sol radiante. Guardaba rincones oscuros donde los chismes volaban como gaviotas. Y un tipo como yo. Con mi trabajo en el banco y mi familia de derechas. No podía permitirse el lujo de ser diferente. Elena notó algo. Por supuesto. Nuestras citas se habían espaciado a llamadas esporádicas. Y cuando nos veíamos para tomar un café en el café de Tánger. Mis besos eran mecánicos. Mis excusas flojas. Estás distante. Álvaro. ¿Hay alguien más? Preguntaba. Con esos ojos marrones que una vez me parecieron refugio. Pero ahora solo me recordaban la cárcel que había construido. Es el trabajo. Amor. La crisis económica nos tiene a todos locos. Ella asentía. Pero su mirada se endurecía. Y una noche. Después de un polvo rutinario en su piso de teatinos donde todo era correcto. Pero nada ardía. Me dijo, si me engañas. Lo sabré. Y no te lo perdonaré. Me marché con el estómago revuelto. Conduciendo de noche por la Costa del Sol. Las luces de Marbella burlándose de mí en el retrovisor. Mi familia era peor. Mi madre. Carmen. Con su devoción a la Virgen de la Esperanza en la Semana Santa. Me llamaba cada 2 por 3, cuando vienes a comer. ¿Hijo? Tu padre pregunta por ti. Y Marta quiere que le ayudes con la mudanza. Iba. Por supuesto, los domingos eran sagrados. En esa casa de 2 plantas en Torremolinos donde el jardín olía a jazmín y a asado. Mi padre. Ramón. Con su bigote canoso y sus historias de la mili en Melilla. Me palmeaba la espalda y decía, eres el orgullo de la familia. Álvaro. Encuentra una buena chica y hazme abuelo pronto. Asentía. Sirviéndome más vino. Mientras por dentro me desangraba. Marta. Mi hermana de 28. Era la única que sospechaba algo, me pillaba miradas perdidas en el horizonte y me pinchaba, hermano. ¿Estás bien? Pareces un fantasma. Le sonreía. Pero el secreto me comía vivo. Como el levante que seca la tierra hasta dejarla cuarteada. Héctor era mi oxígeno. En sus brazos. En esas tardes robadas donde el mundo se reducía a su piel contra la mía. Encontraba pedazos de mí que había olvidado. Me llevaba a rincones de Málaga que no conocía, una cala escondida en Calahonda donde nadábamos desnudos al amanecer. El agua fría mordiéndonos las piernas mientras reíamos como niños, o un bar cutre en el mercadillo del Palo. Donde pedíamos espetos de sardinas y él me contaba de su sueño de montar un food truck de comida malagueña por la costa. Tú y yo. Álvaro. Podríamos hacerlo juntos. Dejar las mentiras. Sus palabras me aterrorizaban y me excitaban a partes iguales, lo besaba para callarlo. Mis manos en su cintura marcada por el trabajo. Pero el miedo era un gusano que roía mis entrañas. Una noche. Después de hacer el amor con esa intensidad que deja moretones en el alma. Me confesó, te quiero. Joder. No es un rollo de verano. Yacía a su lado. El sudor enfriándose en nuestra piel. El rumor del mar filtrándose por la ventana abierta. Yo también.
Susurré. Pero era verdad a medias, lo quería. Sí. Pero el pánico me estrangulaba. ¿Qué pasaba si mi padre se enteraba? Si el banco, con su ambiente de machos alfa, ¿me marginaba? Málaga no era Barcelona, aquí. El orgullo era colorido. Pero el día a día era gris para los que salíamos del armario tarde. Me giré. Besé su hombro. Y cambié de tema, cuéntame más de Ronda. De esas fiestas locas. Pero el destino. Ese cabrón caprichoso. No espera a que estés listo. Una semana después. En pleno agosto. Con la ciudad hinchada de turistas y el calor que te pega la camisa al cuerpo como una segunda piel. Llegó el primer golpe. Estaba en el banco. Revisando cuentas en mi despacho con vistas a la catedral. Cuando mi móvil vibró, un mensaje de Elena. Tenemos que hablar. Ahora. Estoy en tu piso. El corazón se me cayó a los pies. ¿Cómo coño sabía? Corrí a casa. Sudando bajo el sol implacable de la Alameda. Y la encontré en el salón. Pálida como un fantasma. Sosteniendo mi portátil abierto en una foto nuestra, yo y Héctor. Besándonos en la cala. Una selfie que él había insistido en hacer y que dejé en la nube sin pensar. ¿Quién es este? Tú, cliente. Siseó. Los ojos rojos de rabia y lágrimas. Intenté explicarme. Balbuceando excusas sobre un error. Un desliz. Pero ella no escuchaba. Eres gay. Todo este tiempo fingiendo. Mi familia. Mis amigos. Me has usado como tapadera. Gritaba. Y su voz rebotaba en las paredes como un eco de mi propia vergüenza. La calmé como pude. Prometiendo que era una fase. Que la quería a ella. Pero sus ojos ya eran fríos. Se acabó. Álvaro. Y no creas que me callaré. Málaga es pequeña, todos lo sabrán. Se fue dando un portazo. Y yo me quedé allí. Solo. Con el portátil parpadeando como una herida abierta. Llamé a Héctor esa noche. La voz temblorosa al teléfono. Tenemos un problema. Elena lo sabe. Él maldijo en voz baja. Y media hora después estaba en mi puerta. Con una botella de vino y esa mirada que me desarmaba. No pasa nada. Amor. Hablamos con ella. Le explicamos. Pero yo sabía que si pasaba, el secreto se había agrietado. Y las grietas se expanden como el fuego en un pinar seco. Esa noche. En la cama. Su cuerpo sobre el mío fue un bálsamo temporal. Pero el sueño no llegó, solo pesadillas de mi padre gritando. De mi madre rezando. De Málaga cerrándome las puertas una a una. ¿El secreto? Una vez suelto. Corre como el Guadalmedina en invierno, rápido. Turbio. Arrastrando todo a su paso. Elena no se cayó. Por supuesto, al contrario. Su rabia era un veneno que se filtraba por los canales invisibles de Málaga. 2 días después del portazo. Mi hermana Marta me llamó histérica, mamá está llorando. Álvaro. Elena fue a casa y lo soltó todo. Dice que eres. Que te gustan los hombres. Su voz se quebró en la última palabra. Y yo. Conduciendo por la autovía hacia Torremolinos. Casi estrello el Audi contra el quitamiedos. Es mentira. Marta.
Es una loca celosa. Mentí. Porque el pánico me cerraba la garganta. Pero ella no coló, ven ahora. Papá está furioso. La casa familiar era un campo de minas. Mi madre. Con el rosario entre los dedos. Me abrazó en la puerta con sollozos que me partían el alma, hijo. ¿Es verdad? ¿Por qué no me lo dijiste? Dios mío. ¡Qué vergüenza! Vergüenza, esa palabra me apuñaló. Porque era la mía propia. La que había cargado desde adolescente. Mi padre no abrazó, se quedó en el salón. De pie junto a la tele que emitía un partido del Málaga CF. Los puños apretados. Si es cierto, no eres mi hijo. Un hombre no hace eso. Sal de mi casa. Su voz era un trueno bajo. Como el viento antes de la tormenta. Y salí de allí con las piernas de plomo. El gazpacho intacto en la mesa. El orgullo hecho trizas. De vuelta en el piso. Solo con una botella de ron del Duty Free que había comprado en el aeropuerto de Málaga el mes pasado. Me emborraché hasta vomitar en el baño. Héctor vino a medianoche. Alertado por un mensaje mío incoherente, todo se ha ido a la mierda. Me encontró acurrucado en el suelo. Y me levantó como a un niño. Sus brazos fuertes envolviéndome mientras yo sollozaba contra su pecho. SHH. Amor. Sobreviviremos. ¿Te lo juro? Hicimos el amor esa noche con una ternura desesperada. Sus besos borrando las lágrimas de mi cara. Pero al amanecer. La realidad volvió como un mazazo, un email del banco. De recursos humanos. Reunión urgente el lunes. Asunto, conducta personal. Elena había hablado, su primo trabajaba en otra sucursal. Y los chismes en CaixaBank volaban más rápido que los aviones en el Pablo Ruiz Picasso. El lunes fue un infierno. Mi jefe. Un tipo de 50 con corbata malva y oficina con vistas a la Tarazanas. Me miró con esa piedad condescendiente, Álvaro. Eres un buen profesional. Pero esto afecta la imagen. Los clientes son conservadores. Sugerimos una excedencia voluntaria. Excedencia, eufemismo para lárgate antes de que te echemos. Firmé los papeles con manos temblorosas. Sintiendo como mi carrera. Construida ladrillo a ladrillo en noches de insomnio. Se desmoronaba. Salí del banco bajo la lluvia repentina al Málaga y sus tormentas traidoras. Y caminé sin rumbo por la calle Alcazabilla. Pasando la Alcazaba sin verla. Hasta llegar al mar. Me senté en un banco de la Misericordia. Mirando las olas que lamían el muelle. Y por primera vez en días. Llamé a Héctor. Se acabó el trabajo. ¿Todo por esto? Él dejó su ruta a medias y vino volando. Su furgoneta aparcando en doble fila. Me abrazó allí mismo. En público. Sin importarle las miradas de los jubilados paseando. No se acabó nada. Buscaremos otro curro. Juntos. Pero su optimismo chocaba contra mi muro de culpa, yo lo había arrastrado a esto. Mi cobardía salpicando su vida sencilla. Esa tarde. En su piso del Palo. Mientras él cocinaba un salmorejo improvisado, tomates maduros del mercado. Pan crujiente. Aceite de oliva virgen que olía a Andalucía pura. Le confesé todo, el beso adolescente que me marcó. Las noches masturbándome con porno gay escondido en el móvil. La forma en que Elena había sido mi muleta para no caer. Él escuchó en silencio.
sus manos callosas sobre las mías. Y al final dijo, no eres cobarde. Álvaro. Eres humano. Y yo te quiero por eso. Pero la presión no aflojaba. Mi madre empezó a mandarme mensajes de WhatsApp con enlaces a terapias de conversión de curas evangélicos en la Costa del Sol. Suplicando, por favor. Hijo. Cámbialo. Por la familia. Mi padre no escribía, su silencio era peor. Un vacío que me succionaba. Marta era la única aliada. Viniendo a mi piso con bolsas de la compra y abrazos, te quiero tal como eres. Hermano. Pero tienes que pelear. Ella me animó a ir a una reunión de un grupo LGTB en el Centro de Interpretación de la YASEI. Un local cutre en el centro donde tíos como yo compartían cervezas y traumas. Fui una vez. Nervioso como un gato en Semana Santa. Y escuché historias que me helaron la sangre, chavales echados de casa en pueblos de interior. Maridos abandonados por esposas que no aguantaban la vergüenza. Salí de allí con un nudo en la garganta. Pero también con un flyer de un abogado laboral que prometía luchar por tus derechos. Héctor. Mientras. Se convertía en mi ancla. Me llevaba a correr por la playa de Guadalmar al alba. El sol naciente tiñendo el agua de oro. Sus pasos sincronizados con los míos mientras hablábamos de futuro, imagina. Un piso juntos en el limonar. Con jardín para plantar naranjos. Tú en un banco nuevo. Yo con mi food truck vendiendo paella a los guiris. Reía. Pero el miedo me roía, Málaga era mi hogar. Pero también mi verdugo. Una noche. Después de una discusión tonta, yo acusándolo de no entender mi pérdida. Exploté, tú lo asumiste joven. Yo tengo 32. Joder. Mi vida está hecha pedazos por ti. Él se quedó quieto. Herido. Y murmuró, no por mí. Por ti mismo. Por no haber sido valiente antes. Salió dando un portazo. Y yo me quedé solo. El eco de sus palabras rebotando en las paredes vacías. Días después. El turning point llegó como un maremoto. Era un sábado de septiembre. Con el levante soplando caliente desde el estrecho. Y Héctor me invitó a una barbacoa con sus amigos en una finca cerca de Colmenar. Ven. Amor. Son buena gente. Como tú. Dudé. Pero fui, necesitaba normalidad. La finca era un oasis de olivos y jazmines. Con una piscina improvisada y música de flamenco sonando de un altavoz. Sus amigos, un par de camareros del centro. Una peluquera de la calle Carretería eran abiertos. Riendo y brindando con vino de ronda. Por primera vez. Besé a Héctor en público. Un roce leve en la mejilla. Y nadie parpadeó. Fue eufórico. Liberador. Hasta que mi móvil vibró, un mensaje de mi padre. Si sigues con esa aberración. Olvídate de la herencia. Y no vuelvas a casa. Lo leí 3 veces. El mundo girando. Y se lo mostré a Héctor. Él maldijo. Me abrazó. Pero yo sentí el suelo abrirse. Esa noche. Conduciendo de vuelta a Málaga con las luces de la AC7 desfilando como estrellas caídas. Toqué fondo. Paré en un mirador del puerto. El mar negro abajo. Y lloré hasta quedarme seco. Llamé a mi madre. Suplicando, dime que me quieres igual. Su silencio al otro lado fue la puñalada final, no sé quién eres ya. Hijo. Colgué.
Y el vacío me envolvió como la niebla del estrecho. El abismo tiene un olor, a sal amarga y a humo de cigarrillos apagados a medias. Después de esa llamada, Málaga se convirtió en un laberinto de sombras alargadas, donde cada esquina me recordaba lo que había perdido. No volví al piso en días, me quedé en lo de Héctor, acurrucado en su cama como un animal herido, comiendo lo justo para no desmayarme, durmiendo en retazos entre pesadillas donde mi padre me empujaba al mar y Elena reía desde la orilla. Él me cuidaba con una paciencia que me rompía, me traía cafés del Starbucks de la Plaza de la Marina. Me obligaba a ducharme. Me contaba chistes tontos sobre repartidores y paquetes perdidos para sacarme una sonrisa. Eres más fuerte de lo que crees, Álvaro, repetía, sus manos masajeando mis hombros tensos. Pero yo no me sentía fuerte, me sentía roto. Un jarrón de cerámica malagueña hecho añicos en el suelo de la alcazaba. La depresión se instaló como un huésped no invitado, no comía. No salía. Pasaba horas mirando el techo mientras el levante aullaba fuera, agrietando la piel de la ciudad. Héctor trabajaba turnos dobles para cubrir el alquiler, no te preocupes. Amor. Amazon paga bien. Pero yo veía las ojeras en sus ojos, el cansancio en su paso. Intenté buscar currículos a bancos en Torremolinos. Incluso a una startup de fintech en el parque tecnológico. Pero las respuestas eran silencio o rechazos velados, no encajamos en este momento. Sabía que era por el rumor, Málaga es un pueblo grande. Y en los círculos financieros, mi escándalo era el tema de los recreos. Una tarde, saliendo de una entrevista fallida en el centro, me crucé con un excompañero del banco, me dio la mano floja y murmuró, siento lo tuyo, Álvaro. Cuídate. Su lástima era un ácido que me corroía. Mi familia era un corte abierto que no cicatrizaba. Marta venía a vernos, trayendo empanadas de su trabajo en una panadería de la Plaza Uncibay. Y me abrazaba fuerte, papá se calmara. Ya verás. Mamá reza por ti cada noche. Pero yo veía la duda en sus ojos. El miedo a que el escándalo salpicara su propia vida. Una vez me confesó, Elena anda diciendo por ahí que la engañaste. Que eres un depredador. La gente habla. Hermano. La gente, esa masa anónima de vecinos en el supermercado de Carrefour. De clientes en las terrazas de la calle Larios. Que me miraban de reojo y bajaban la voz. Málaga. Con su fachada de hospitalidad andaluza. Me escupía ahora, el sol que una vez me calentaba ahora me quemaba como un verdugo. Héctor intentaba sacarme del pozo, me llevó a una manifestación del orgullo residual en septiembre. Una marcha pequeña por el muelle uno con banderas arcoíris y cánticos que resonaban contra los yates de los ricos. Caminamos de la mano. Su palma sudorosa en la mía. Y por un momento, entre los gritos de amor sin miedo, sentí un chispazo de esperanza. Pero al volver, solo en el coche, el pánico volvió. ¿Y si nos ven? ¿Y si alguien graba un vídeo? Él suspiró. Aparcando en la Rambla de Gibralfaro, Álvaro. El miedo te está matando. Tienes que elegir, o vives, o te mueres por dentro. Sus palabras eran un espejo cruel, me vi reflejado en sus ojos verdes. Un hombre demacrado, con barba descuidada y ojos hundidos. El punto de no retorno llegó una noche de octubre, con la lluvia azotando las persianas como un látigo. Héctor había salido a entregar un turno nocturno, paquetes urgentes para los adictos al prime. Y yo, solo en su piso. Encontré una carta en el buzón, de mi padre.
La abrí con manos temblorosas. El papel crujiendo como huesos viejos. No eres bienvenido en esta familia hasta que te cures. No manches nuestro nombre. Curarme, esa palabra me revolvió el estómago. Arrojé la carta al suelo y salí a la calle. La lluvia empapándome en segundos. Caminando sin rumbo por el palo hasta el rompeolas. El mar estaba negro. Furioso. Olas chocando contra las piedras como puñetazos. Me subí a la barandilla. El viento aullando en mis oídos. Y por un segundo, solo un segundo, pensé en saltar. No por dramatismo, sino por cansancio puro, el peso de las miradas. Las mentiras acumuladas. El amor que había encontrado demasiado tarde. Un coche frenó chirriando detrás de mí, Héctor. Que había vuelto temprano y me había buscado como un loco. Me bajó de allí gritando, joder. Álvaro. No me hagas esto. Me arrastró al coche. Sollozando el ahora. Y en el trayecto de vuelta. Entre hipos y maldiciones. Me miró, si no luchas por nosotros. Me voy. No puedo verte destruido. Sus palabras fueron el hielo que necesitaba, en su piso. Envueltos en toallas. Le confesé el abismo, no sé si puedo. Todo me duele. Él me besó. Lento. Profundo, entonces déjame doler contigo. Pero vive. Coño. Al día siguiente. Toqué fondo del todo, llamé al abogado del flyer. Un tipo curtido de 50 llamado Paco. Con oficina en la calle San Juan y un bigote que olía a tabaco de liar. Podemos demandar al banco por discriminación. ¿Tienes pruebas, emails? ¿Testigos? Dudé. Pero Héctor me apretó la mano, hazlo. Firmé los papeles esa tarde. El corazón latiendo como un tambor de flamenco. Y por primera vez en meses. Sentí un atisbo de rabia en lugar de resignación. No era victoria. Pero era un paso, de la parálisis a la acción. Sin embargo, el pozo aún guardaba sorpresas. Una semana después. Mi madre apareció en la puerta de Héctor. Pálida. Con un bolso de mano y ojos enrojecidos. Hijo. Tu padre. Tuvo un infarto anoche. Por el estrés. Dice el médico. Todo esto. Su voz se quebró. Y yo. De pie en el umbral. Sentí el mundo inclinarse. La culpa me aplastó, mi secreto. Mi amor. Había roto a mi familia. La abracé allí. Bajo la lluvia fina de octubre. Y susurré, lo siento. Mamá. Pero en el fondo. Una voz pequeña gritaba, no. Lo siento por haber fingido tanto tiempo. En el hospital de Torremolinos. Mi padre yacía conectado a máquinas. Su rostro gris como la niebla del estrecho. Me miró al entrar. Y por un instante. Vi odio, pero luego. Lágrimas, hijo. No me dejes solo. Le cogí la mano. Áspera de años al timón. Y el silencio entre nosotros fue un puente frágil. No hablamos de Héctor. Ni de mi enfermedad, solo de marinerías pasadas. De Málaga en los 70. Salí de allí con el alma en jarras. Sabiendo que la curación, si llegaba, sería lenta. Como el goteo de una fuente en la Plaza de la Constitución. El clímax no llega con fanfarrias.
Como en las películas americanas que Héctor ponía los domingos en su tele plana, llega como un sollozo contenido en una habitación a oscuras. Cuando ya no hay palabras para el dolor. Después del infarto de mi padre, Málaga se tiñó de un otoño gris. Con nubes bajas que rozaban los tejados del centro y vientos que arrastraban hojas secas por la alameda como recuerdos olvidados. Yo dividía mis días entre el hospital, donde mi padre mejoraba a paso de tortuga, gruñendo órdenes a las enfermeras con su acento marinero, y las reuniones con Paco, el abogado, que apilaba documentos como murallas contra el banco. Tenemos un caso sólido. Álvaro. Discriminación por orientación sexual, la ley está de nuestro lado desde el 1995. Asentía. Pero el triunfo sabía a ceniza. ¿De qué servía ganar un juicio si perdía a mi familia? Héctor era mi faro en la niebla. Dejó de aceptar turnos extra para estar conmigo, cocinando fabada asturiana de herencia de una abuela en su cocina diminuta, o llevándome a caminar por el monte Gibralfaro al atardecer, donde las ruinas de la fortaleza nazarí nos miraban con ojos de piedra. Mira eso, decía, señalando la ciudad extendida abajo como un tapiz de luces. Todo eso es tuyo. Amor. No dejes que te lo quiten. Sus besos en esas alturas eran oxígeno. Pero el peso me hundía. Llamadas de Elena. Ahora arrepentida y suplicante, perdóname. Álvaro. Actué mal. Rechazada con un vete a la mierda que me dejó vacío. Mensajes de Marta. Mediando, papá quiere verte. Pero solo si prometes arreglarlo. La grieta se ensanchó una noche de noviembre, con la lluvia martilleando el tejado como un interrogatorio. Mi padre, dado de alta pero confinado a la cama en Torremolinos, me llamó. Ven solo. Hijo. Hablemos como hombres. Fui. Solo. El Audi devorando la autovía bajo un cielo plomizo. En su habitación, con pósters descoloridos de barcos y un crucifijo sobre la cabecera, se sentó en la cama, pálido pero erguido. Siéntate. Obedecí. El corazón un puño en el pecho. Tu madre llora cada noche. Marta no duerme. Todo por eso. Hizo un gesto vago, pero sus ojos decían, tu pecado. Intenté hablar. Balbucear sobre amor. Sobre ser quien era. Pero él levantó la mano, no quiero excusas. Elige, la familia. O esa aberración. Si sigues con él, no entres más en esta casa. Sus palabras fueron un cuchillo romo, girando en la herida. Lágrimas calientes me resbalaron por las mejillas. Y por primera vez, no las contuve. Papá. Te quiero. Pero no puedo fingir más. Héctor es mi vida. Silencio. Su rostro se endureció, como la roca de los acantilados de Maro. Y murmuró, entonces vete. Y no vuelvas. Salí de allí tambaleándome. El mundo borroso. Y conduje directo al piso de Héctor. Lo encontré en el salón, viendo un partido del Betis. Una cerveza en la mano. Amor. ¿Qué pasa? Dejé caer las llaves. Y todo salió en un torrente, las palabras de mi padre. El ultimátum. La soledad que me ahogaba. Él me abrazó. Pero yo me aparté, gritando, todo es por ti. Si no te hubiera conocido. Nada de esto. El aire se congeló.
Sus ojos, esos verdes que me habían salvado, se nublaron de dolor. No me culpes, Álvaro. Tú elegiste abrir la puerta. Tenía razón. Joder. Pero el dolor era ciego. No elegí esto. Elegí una vida normal. ¿Y tú lo jodiste todo con tu paquete y tu sonrisa? Las palabras volaron como bofetadas. Y él se levantó. Herido, si soy el problema. Me voy. No te retengo. Se fue a la cocina, dando un portazo. Y yo me hundí en el sofá. El pecho oprimido. Horas después. Volvió con una maleta a medio cerrar. Necesito espacio. Llámame cuando sepas qué quieres. Su beso de despedida fue un fantasma. Frío. Y cerró la puerta con un clic que resonó como un candado. Solo en su piso, nuestro piso. El silencio me devoró. Pasé la noche caminando en círculos. Fumando un paquete entero en el balcón. Mirando las luces del faro de El Palo parpadear como un sos. Al amanecer. Con la cabeza palpitante y el corazón hecho trizas. Llamé a Marta, lo he perdido todo. Ella vino. Me abrazó. Y entre sollozos. Le dije la verdad cruda, quiero a Héctor. No puedo sin él. Sus ojos se llenaron, entonces pelea. Hermano. Por ti. El clímax explotó al mediodía. En una llamada que no esperaba. Mi madre. Voz temblorosa, tu padre. Se ha enterado de que demandaste al banco. Dice que eres un traidor. Colgué. Furioso. Y por primera vez. La rabia superó al miedo. Cogí el coche y fui a Torremolinos. Irrumpiendo en la casa como un vendaval. Mi padre estaba en el salón. Viendo la tele, mi madre. En la cocina. ¿Basta? Grité. No soy una vergüenza. Soy vuestro hijo. Gay. Y os quiero. Pero no más mentiras. Mi padre se levantó. Rojo, fuera. No te quiero aquí. Y entonces. El trueno, me da igual. He perdido el trabajo. El amor. Pero no me perderé a mí mismo. Las palabras salieron como un río desbordado. Años de silencio rompiéndose en fragmentos afilados. Mi madre sollozó, mi padre se sentó. Derrotado. Salí sin mirar atrás. El corazón latiendo libertad y terror a partes iguales. Busqué a Héctor en su ruta. Interceptando la furgoneta en la calle Héroes de Sostoa. Aparqué en doble fila. Bajé corriendo bajo la llovizna. Espera. Él frenó. Bajando la ventanilla. Rostro impasible. Álvaro. No me voy. Te elijo a ti. A nosotros. Renuncio a todo, familia. Herencia. Lo que sea. Pero no a ti. Silencio. Lluvia en mi cara. Mezclándose con lágrimas. Él salió. Me abrazó fuerte, joder. Amor. Era hora. Nos besamos allí. En medio del tráfico. Bocinas pitando a lo lejos. Y Málaga. Por fin. Pareció sonreír. El Uca Otrao no es un final feliz con confeti y abrazos colectivos.
Como esas comedias románticas que Héctor pone en Netflix para relajarnos, es un camino pedregoso por la Costa del Sol, donde cada paso duele pero te lleva a un mar más calmado. Después de ese beso bajo la lluvia en Héroes de Sostoa, Héctor y yo volvimos a su piso, nuestro piso, empapados, riendo como idiotas entre temblores. No hicimos el amor esa noche, solo nos tendimos en la cama. Sus dedos trazando mapas en mi espalda. Susurrando, lo hicimos. Amor. Sobrevivimos. Pero la supervivencia tiene su precio, moretones en el alma que tardan en desvanecerse. El juicio contra el banco fue una batalla sorda. En una sala del juzgado de lo social en la calle Fiscal Luis Portero, con Paco defendiendo como un toro en la maestranza. Ganamos, indemnización decente. Más una disculpa pública velada en un email corporativo. No volví a CaixaBank, el olor a tinta y ambición me revolvía. Pero el dinero me dio un respiro, pagamos deudas. Y Héctor por fin compró ese Ford Truck usado. Un cacharro blanco con toldo rayado que aparcamos en la playa de la Malagueta los fines de semana, vendiendo boquerones fritos y ensaladas malagueñas a turistas con acento británico. Ruiz y López, amor con sabor andaluz. Bromeaba él en la lona. Y yo reía, friendo patatas bajo el sol mientras él repartía sonrisas y platos. Mi familia pagó su cuota. Mi padre nunca se disculpó del todo, su orgullo era una armadura oxidada. Pero un día de diciembre, con la Navidad asomando en luces por las calles de Torremolinos, apareció en el Ford Truck. Solo, con una botella de fino bajo el brazo. Vine a ver qué hacéis dos maricones. Gruñó. Pero sus ojos eran suaves. Compartimos un vaso. Hablamos de fútbol, el Málaga descendido otra vez. Y al irse, murmuró, cuida tú, amigo. Y cuídate tú. No era perdón. Pero era un puente. Mi madre vino después. Con una caja de polvorones caseros y lágrimas, te quiero. Hijo. Aunque no entienda. La abracé, oliendo a su colonia de siempre. Y el nudo en mi pecho se aflojó un poco. Elena se desvaneció como humo de un puro en la plaza de toros, un mensaje final, suerte. Álvaro. Lo siento y silencio. Marta se convirtió en nuestra aliada, organizó una cena en su piso de Pedregalejo, con gazpacho y jamón de la sierra, donde Héctor y ella charlaron de todo. Desde recetas hasta el curro en la panadería. Es un tío cojonudo. Hermano. Me dijo después. Guiñando. Málaga. Lentamente. Dejó de ser enemiga. Encontré curro en una cooperativa de microcréditos en el centro, ayudando a emprendedores como Héctor. Y unimos fuerzas, él con su truck, yo con contactos. Paseábamos por la calle Granada, mano a mano en las noches de jazz en el Clarence. Y nadie nos escupía, al contrario. Algún vecino del palo nos saludaba con un venga, chicos, que sonaba a aceptación. Pero la curación no es lineal, hay recaídas. Una noche de enero, con el poniente trayendo frío del estrecho, soñé con el rompeolas y me desperté sudando, aferrado a Héctor. No te suelto, murmuró él, besando mi frente. ¿Hablamos entonces? Crudos, de mis miedos a envejecer anormales. De su pánico a que yo lo dejara por una vida fácil. Somos raros. Amor. Dijo riendo. Pero joder. Qué bien encajamos. Y era verdad, en su cuerpo. En sus sueños.
Encontré mi yo verdadero. El Álvaro que escribía poemas malos en servilletas del truc. Que bailaba flamenco torpe en las ferias. El final no es un punto, es un horizonte borroso. Como el mar al amanecer desde el balcón de Europa. Aunque eso sea en Nerja. Un año después. En julio del 2026. Con el sol quemando de nuevo las aceras de Málaga. Héctor y yo nos mudamos a un piso en el Limonar, 2 habitaciones con balcón a un patio de naranjos. Donde plantamos un jazmín que trepa como nuestra historia. No hay boda, aún no. Pero una noche. Bajo las estrellas del Monte de la Concha. Me arrodillé con un anillo de plata grabado con paquete eterno. ¿Quieres esto conmigo? Sí. Joder. Sí. Rió él. Y nos besamos con el viento del levante como testigo. Hoy. Sirviendo paella a una familia en la playa. Miro a Héctor charlando con un crío sobre barcos. Y me pregunto, ¿valió la pena el dolor? Sí. 1000 veces. Porque en esta ciudad de luces y sombras. De secretos y verdades. Encontré no solo amor. Sino vida. ¿Y si el timbre suena mañana con otro paquete? Sonreiré. Porque sé que trae más que cartón, trae posibilidad. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Abrirías la puerta? ¿O la cerrarías para siempre?